Entonces comenzamos con el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios. Y dice así en el versículo 1. Dice así: nosotros, colaboradores de Dios, le rogamos que no reciban su gracia en vano. Así dice el versículo 1. Pero déjenme orar un momento. ¿Qué le parece? Póngase en oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este momento. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú traigas la luz a través de tu palabra, Señor, para poder entenderla. Para poder, Señor, conocer tu voluntad, Señor, en nuestra vida. Y qué es lo que dicen tus escrituras, Señor, acerca de nosotros y para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, úsanos en este momento, Señor, para poder explicar tu palabra. Te pido tu presencia, Señor, en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice, nosotros colaboradores de Dios. ¿Qué es un colaborador? Un colaborador es alguien que ayuda al que está haciendo lo principal. ¿Cuántos pueden comprender eso? Colaboradores quiere decir ayudar en algo. Nadie necesita ayuda cuando está inactivo, ¿verdad que no? Por ejemplo, si usted está sentado y viene mi hermano Ernesto caminando por ahí, yo le digo, hermano Ernesto, ayúdeme. Y usted me dice, mi hermano Ernesto me dice, ¿y en qué le ayudo? ¿Verdad? Entonces yo le digo, bueno, ayúdeme. Y el hermano Ernesto me va a decir, bueno, ¿le ayudo a levantarlo? ¿Le ayudo a moverlo a un lado? ¿O qué es lo que quiere que haga? ¿Me entiende? Es algo que nosotros debemos de entender, que nosotros somos colaboradores con Dios. Dios está haciendo una obra en este mundo, hermano. Y nosotros hemos sido llamados por Él, hemos sido alcanzados por Él para colaborar con Él. No es que nosotros hagamos nuestro propio asunto, ¿me entiende? Y le pidamos a Dios, Dios, ayúdame. Nosotros ayudamos a Dios. ¿Con qué? Con nuestras habilidades y con los dones que Él mismo nos dio. ¿Para qué? Para expandir el reino de Dios. Nadie necesita ayuda, hermanos, si es inactivo. Y Dios constantemente, hermano, está obrando a través de su Santo Espíritu, motivando, hermano, a sus pastores, misioneros, evangelistas, a pregonar su evangelio y expandir el reino de Dios con el mensaje de esperanza. Él no es inactivo, hermano. Él siempre está activo. Él nunca duerme, dice la palabra. Él siempre está obrando. Nosotros somos los que dormimos, nos acostamos, ¿verdad? Bien tranquilos y esperamos despertar al siguiente día. Pero Dios nunca duerme. Y Él está constantemente obrando. Amén. Y dice, si somos colaboradores de Dios, le rogamos que no reciban su gracia en vano. Y pregúntese usted, ¿la gracia de Dios en vano? Pablo les está dejando saber a los corintios, hermano, que todo el trabajo que ha hecho, porque ellos alcancen
el conocimiento de Dios, alcancen a entender el Evangelio, todo lo que Él ha hecho arduamente. Si no, hermano, habría sido en vano. Si Pablo, hermano, nada más se hubiera quedado pasivo y dicho, ok, Señor, ya me alcanzaste, me salvaste, me sanaste mi corazón, y ahí está, gracias, Señor. Pablo dice, en vano sería la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor de Dios, inmerecido por cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, no merecíamos el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Pero sin embargo lo hizo, y esa es la gracia de Dios. Amén. Entonces, ¿habría trabajado en vano Pablo si, hermano, se hubiera quedado estático? Si no hubiera hecho absolutamente nada. Dios no quiere que recibamos su gracia y nos convirtamos en personas pasivas. Todo esto, hermano, es referente a expandir el Evangelio. Amén. Por gracia recibimos la palabra de Dios. Porque fue por gracia de Dios. ¿Cuántas veces les he dicho, hermanos, qué privilegio es a poder entender la Escritura, poder entender el Evangelio, poder entender la salvación de Dios? Pero fue de gracia. Y si nosotros no la damos como la recibimos de gracia, entonces, hermano, en vano la hemos recibido. Y Dios quiere que entendamos eso, hermano, y que es tan especial lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado su salvación, y hay muchos que no la tienen. Este es un llamado de Pablo a los corintios para que ellos entiendan que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no puede haber sido en vano. Pablo les dice a los corintios, yo he trabajado arduamente por llevarles el Evangelio a ustedes, pero parece que no lo han entendido. No lo han entendido. Entonces dice en el versículo 2, porque él dice, en el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y Dios le dice a los corintios, ¿te acuerdas cuando me pediste mi ayuda? ¿Te acuerdas el momento en que estuviste en esa situación tan difícil en tu vida? Y en ese momento propicio te escuché. Y en el día de salvación te ayudé. Amén. Les digo, dice, en este momento propicio de Dios, hoy es el día de salvación. Dios nos dejó llegar su evangelio, hermano, pero para que fuéramos de bendición a alguien más.
Y Dios dice, no pierdas el tiempo. Hoy es el día. Si tú crees que esa persona que tú miras todos los días, esa persona con la que tú te comunicas, tú dices en tu corazón, bueno, tal vez otro día le digo, tal vez otro día le hablo del Señor, tal vez otro día, ¿verdad? Cuando se presente la ocasión, o cuando tengamos una especial en la iglesia, lo llevo. El Señor dice, hoy es el día propicio. Que es algo propicio, que no hay otro espacio, no hay otro tiempo. Ese tiempo propicio es el de salvación. Y Dios nos hace saber, hermano, qué tan importante es la salvación. Tenemos que entenderlo como Dios lo quiere decir. Para Dios es importante la salvación. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Y entonces dice en el versículo 3. ¿Cuántos pueden decir hoy es el día de salvación? Hoy es el día de salvación. No, mañana lo voy a pensar. No, hoy es el día de salvación. Porque la Escritura dice, bueno, muchos dicen, bueno, mañana vamos a ir allá, mañana vamos a ir acá, mañana vamos a ir acá. Sin saber y sin decirle a Dios, si es tu voluntad, mañana voy a ir para allá. Si es tu voluntad, mañana voy. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a acontecer el día de mañana. Mi esposa siempre me dice, no, si vas a hacer algo ahorita, hazlo ya. Porque mañana se presenta otra cosa y ya no lo puedes hacer. Y yo le digo, no, si yo mañana lo hago. Y qué casualidad, hermano, que siempre que lo voy a hacer el día siguiente, se presenta otra cosa y ya no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque era el momento propicio para hacerlo. Pero sin embargo, hermano, dejamos la salvación muy, como le diga, pasada por alta. Como que no fuera algo tan especial para nosotros. Nuestro compañero de trabajo, nuestro amigo, nuestra familia, el que sea, necesita salvación. Necesitan entender qué es lo que hizo Jesucristo al morir en la cruz. Amén. Es algo muy esencial, hermano, en la vida del cristiano, que es predicar el evangelio. Predicar el evangelio, hermano, como iglesia lo tenemos en la mente, que es ir a pararse en una esquina y a gritarle a la gente y decirle y bueno, eso está bien, yo no digo que no está bien. Pero el Señor nos hace ver que si no podemos con la gente que tenemos alrededor, si no podemos decirle a la gente que tenemos alrededor, ¿cómo le vamos a ir a gritar a la gente que está allá afuera? ¿Verdad? Entonces, es algo esencial en nuestra vida, amén. Como cristianos. Dice en el versículo 3, por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro, ¿qué dice? Vituperado nuestro ministerio, dice, o nuestro servicio. Si ministerio quiere decir servicio, hermano. Servicio, no es ministerio que decir, yo tengo un ministerio, hermano, no es una jerarquía o un lugar especial espiritualmente hablando. No, ministerio es servicio. Pablo tenía un ministerio que es el servicio a las iglesias. Amén.
Y dice, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio. En nada damos mal ejemplo a nadie para que nuestro trabajo no sea en vano. Y nuestro comportamiento, hermano, tiene mucho que ver. Amén. Eso primero, nuestro comportamiento, nuestro testimonio. Porque mucha gente, hermano, cristiana no quiere testificar. ¿Por qué no quieren brindar el evangelio a aquellos que lo necesitan? Porque ellos mismos están envueltos en el grupo. Amén. Y nuestro testimonio es de mucho valor, hermano. Pablo por eso dice, no, por nuestra parte dice, a nadie, absolutamente nadie le damos motivo para que piense mal, no de nosotros, hermano, sino que aquí lo que importa es el evangelio. ¿Cuánta gente, hermano, vitupera el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por sus actitudes y por su manera de vivir, hermano? Que la gente busca, hermano, busca algo sólido en qué creer. Pero la vida fluctuante del cristiano y la vida pecaminosa, podemos decir, del cristiano, hace que la gente no se acerque. Aquí Pablo, hermano, no está diciendo que nosotros, ¿cómo le diga? En nuestra manera de ser, iramos a una persona así, a veces no, como hay gente que, hermano, es tan delicada. Y por una cosa que decimos o una cosa que hacemos, ellos se hieren. No está hablando acerca de eso, Pablo. Amén. Está hablando, hermano, de hacer tropezar a alguien. ¿Por qué? Por alguien que no se acerque al evangelio por mi causa. Alguien que diga, hermano, no. Yo no creo en eso. Yo no creo en el evangelio. ¿Por qué? Porque por causa de ellos, por la actitud de ellos, no me acerco a él. Porque gente, hermano, blanda de espíritu siempre hay. Y a veces ofendemos, a veces hacemos cosas que, como le diga, no le gustan a la gente. Pero de esa gente hay mucha. Hay en las iglesias, hay en todo lugar. Con esa gente nunca queda bien uno. Haga bien o haga mal. Está hablando de que por su actitud, por su modo de vivir, usted ponga paro a una persona que no se acerque al evangelio. Y eso, hermano, eso Dios demanda de cada uno de nosotros. Por eso dice el Señor, si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños, a estos que no conocen el evangelio, dice, es mejor que se atara una piedra de molino al cuello y la aventara al río. Es mejor, fíjese, es mejor. ¿Cuánto se imagina usted amarrándose el pescuezo y tirando con una piedra así, tirándose al agua? Es algo horrible, ¿no? Es algo horrible. Pero dice, va a ser peor. Por eso, hermano, yo veo, hermano, en estos tiempos, hermano, cuán vituperado es el evangelio hasta por los líderes.
Los líderes, hermano, de las iglesias. Y precisamente, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero yo estaba viendo a un hombre en la televisión, un hombre que, pastor de una iglesia, que cometió podemos decir, un pecado, ¿verdad? De sexual, se metió con otra persona y dejó a su esposa y la iglesia se quebró. Hermano, era una iglesia grande, se quebró, se dividió, mucha gente se retiró y todo el asunto. Y ahora está predicando otra vez. Y le digo al Señor, Señor, trata de entender esto. Trato de entender esto. El hombre está predicando nuevamente y está un montón de gente ahí con él. Vale, no cabe duda que tú tienes misericordia. Pero hubo estragos. Pero hubo gente que dejó los caminos del Señor. Pero hubo gente que dejó de creer. Y sí, claro, la misericordia de Dios es grande, pero el día del juicio, eso se va a tomar en cuenta. Y de eso se trata, hermano. No que Dios sea, como le diga, que Dios nos perdone. Claro, Dios nos perdona. Y nos vuelve a restaurar. Y nos levanta. Pero la acción se hizo. El daño se hizo. No sé, hermano, si usted ha conocido personas que han sido heridas en su corazón por el modo de vivir de ciertas personas. Más que todos los líderes han sido heridos, hermano, y hermano, llevan un dolor en el corazón porque sabe lo que se siente ser herido en el corazón cuando usted tiene toda su fe puesta en el evangelio y de repente, hermano, alguien lo hiere. Es algo muy duro y es algo bien difícil de sanar. Por eso muchos cristianos que andan, ¿quiénes creen que dicen que los cristianos son hipócritas? Los mismos cristianos. Porque han salido, hermanos, de heridos y andan difamando el evangelio afuera. ¿Por qué? Por causa de alguien que cometió algo duro, que cometió algo que no era la voluntad de Dios. Amén. Por eso Pablo dice, yo me cuido de no herir a nadie. Pero como le digo, no es que usted no vaya a herir gente. A veces yo quizás he dicho cosas y usted la ha herido. Yo a veces he actuado de una manera que a usted lo hiera o lo moleste. Pero no está hablando acerca de eso. Está hablando primordialmente del evangelio. Exactamente, nuestro testimonio tiene mucho que ver, hermano. Debemos de vivir de tal manera que nadie pueda señalarnos y decir, debido a la conducta de esta persona, no creo en el evangelio. Y es ahí donde está nuestro trabajo. No lo hago, hermano, por ser más santo a veces, sino porque puedo dañar a mi hermano. Puedo dañar a aquel que me está observando. ¿Sabía usted que la gente que no conoce a Dios también la está observando a usted? ¿La ve que sale los domingos con la Biblia? Míralo, ahí van a la iglesia. Ahí están los vecinos, mira, ahí van. ¿Y oíste el pleito que tenían ayer? ¿Los oíste? ¿Cómo se gritaban? Como decía este hermano, los que pueden dar testimonio, dice, de los líderes en la iglesia son los hijos de ellos, dice, porque ellos miran exactamente cómo vivimos.
Y a veces llegamos a la iglesia, hermano, y queremos aparentar, ¿verdad? Santidad delante de Dios y todo el asunto, pero no. Eso es nuestra manera de vivir, la que cuenta. Amén. Pablo dice, yo me cuido de eso. Usted tiene que cuidarse de eso, hermano. No esté cayendo en el error de que la gente no lo observa. Oh, sí. La gente dice que los ojos del mundo están puestos en nosotros. Porque ellos son oscuridad, hermano, y nosotros somos la luz. Entonces los ojos están puestos en nosotros, hermano. Amén. Y dice en el verso 4, más bien dice, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios. Amén. En todo dice. Note que no dice paciencia, dice mucha paciencia. Mucha paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es un fruto del Espíritu. Que encabeza, fíjese, la lista de sufrimientos que Pablo menciona acá. Y si los leemos, dice, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Amén. Mucha paciencia. Y Pablo se puede ver en Pablo la paciencia, hermano, que tenía para soportar todas estas tribulaciones, hermano, con el único propósito de ¿qué? De predicarles el evangelio a los corintios. Sí, hermano, a veces es duro apartarse para el Señor. Es duro, hermano, permanecer apartado del mundo. Pero Pablo dice, si no, en vano sería la gracia que puso Dios en mí. Y Pablo, hermano, sufrió todas estas cosas. Privaciones, hermano. Usted a veces se tiene que privar de cosas para mantenerse firme en el Señor. Amén. Aleluya. En angustia, dice, en azotes, cárceles y tumultos. Todas estas cosas las pasó Pablo, hermano. Él no está hablando nada más por hablar, ¿verdad? Como muchas veces decimos nosotros, pero el hermano sufrió bastante, pero nosotros no queremos sufrir nada por el evangelio. Pablo dice, si no, es en vano el sacrificio del Señor Jesús que hizo por mí y por usted. Aleluya. Y dice, servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero. Amén. Dice Pablo. ¿Sabe que la pureza, hermano, se refiere a una vida sexual pura? A eso precisamente se está refiriendo Pablo en este momento. A una vida sexual pura. A no estar contaminado con
con las cosas sensuales de este mundo. A eso se refiere puro. Dice, servimos con pureza. No como en estos tiempos, hermano. En estos tiempos, muchas personas, mucho cristiano, hermano, viven en impureza. Hermano, ¿sabía usted que la mayoría de, podemos decir, jóvenes, están activamente sexuales? Muchos hombres cristianos, hermano, están practicando la fornicación. Están practicando el adulterio. Pero están en la iglesia. Eso es algo muy, muy serio, hermano. Porque Pablo dice, servimos con pureza. Nos apartamos totalmente para el Señor. No andamos en todas esas cosas que el mundo anda. Servimos con pureza. Luchamos contra el deseo de la carne. Hermano, y qué terrible es, hermano, cuando un líder en la iglesia comete un acto sexual indebido, o anda en fornicación, o en adulterio. No sabe el daño que causa a la iglesia, hermano. Es algo terrible. Es algo terrible. Y Pablo dice, nos mantenemos puros. Aleluya. Entonces dice con conocimiento. ¿Qué quiere decir? Actuar de la manera adecuada. El comportamiento adecuado. Con conocimiento, estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y en bondad, dar cosas buenas a otros. La bondad. Dar de corazón el evangelio a otros. Amén. Y dice, con palabras de verdad y con el poder de Dios. Hablando siempre la palabra de Dios, ¿no? Y dice, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas. Con palabras de verdad y con el poder de Dios. Con armas de justicia. ¿Sabe que Dios nos ha dado armas? Y aquí dice, tanto ofensivas como defensivas. Y se está refiriendo, hermano, a los soldados romanos, hermano, al ejército, que llevaban su armadura, hermano, y llevaban un escudo. Y llevaban una espada. La espada es una arma ofensiva. Y el escudo es una arma defensiva. Amén. Si, lo dice en el libro de Efesios, si va conmigo, capítulo 6, versículo 16. La palabra de Dios, hermano. Si con eso nos tenemos que defender. 6:16. Dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. El escudo de la fe. Pablo dice, lo único que me ha mantenido es la fe. ¿Y qué es la fe? Haber creído que el Señor Jesucristo murió y resucitó por mí y que yo tengo vida eterna. Y eso me impulsa, dice Pablo, para seguir adelante. No importa todo lo que, porque Pablo
relata todo lo que había acontecido en su vida, hermano. Toda la oposición que él había tenido. No importa, dice. Uso el escudo de la fe con que puedo apagar todos los dardos del enemigo. El desánimo, hermano, es un dardo del diablo. ¿Cuántos han sentido desánimo de ya no seguir al Señor? Decir, no, pues, porque la fe me está faltando. Porque como que me canso. Como que ya no quiero seguir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El escudo de la fe. Ese es un dardo del diablo, hermano. El desánimo es el peor enemigo del cristiano. Es un dardo tan eficaz del diablo, hermano, que deja paralizado al cristiano. Ay, ya no siento, hermano. Es que no es por el sentir. Es que yo veo que no es por el ver. Es porque hemos creído. Y cuando usted cree, hermano, usted es activo. Actúa. ¿Cuántos alguna vez han dicho, bueno, ahora no voy a ir a trabajar, no importa que no me paguen? ¿Cuántos han dicho así alguna vez? Yo creo que no me van a pagar, pero no importa. No, usted se levanta, pero ¿sabe por qué? Porque cree que si no va a trabajar, pues no va a recibir dinero y no va a tener para sus gastos y todo, ¿no? Pero con el Señor, ay, pues a saber, ¿verdad? A saber si es cierto. Pues yo no veo la bendición, hermano. No siento ahora el gozo del Señor. No, si no es por lo que nosotros vemos ni sentimos. No caminamos por el ver ni por el sentir. Porque hemos creído. Y cuando creemos, hermano, eso nos impulsa. El Espíritu de Dios, hermano, obrando en nuestra vida, hermano, impulsándonos a seguir adelante, porque hay una obra que hacer. Imagínense que los vecinos nos vean todos cabizbajos cuando vamos a la iglesia. O a veces salimos a la carrera, ¿verdad? Que ya se nos hizo tarde, que ya es un desorden entre mí y la gente nos observa. Mira, estos están locos. ¿Qué les pasa? Cuando ellos van a salir, hermano, los vecinos van a salir y van de camping, van a su paseo, y verdad, porque especialmente el domingo sale, el día del Señor es el día que sale. Y se van y usted los ve, van alegres, se van y monta y sube esto al carro y vámonos. Y va el cristiano a la iglesia. Apúrate, que vamos a llegar tarde. Y la gente observando, la gente está diciendo, mira, están un poquito. Hermano, ¿y qué los obligan a ustedes a ir ahí? No, yo se ve como que los van obligando. ¿Verdad? Yo les conté esa anécdota de que me ministró mucho mi corazón. Yo venía del trabajo, hermano, y trabajé tan duro ese día, hermano. Y venía, estaba poniendo gas al carro. Estaba en la gasolinera y estaba meditando y decía, tengo que ir a la iglesia ahora en la noche. Oh my God. Y sentía pero cansancio tremendo. Y de repente en la otra pompa del gas se estacionó un carro.
Y se bajó un judío de esos que, de charrita negra, así, con barba así, los colochos así que le caen. Y se bajó. Y nomás me vio, hermano. Empezó a aplaudir. Y empezó a danzar. Y me llamaba así. Y dije, oh my God. Qué gozo el de este hombre. Y dice, me hacía así como, alabemos al Señor. Oh my God, dije yo. Todavía tengo mucho que aprender. El gozo debe estar en el corazón. ¿Cómo es que, mire, cómo es que nos gozamos cuando dice, hey, vamos a tener un party acá? Oh my God, tengo que ponerme, ay, que tenés que comprarme un vestido nuevo. Porque no voy a ir al party así. Y vamos a comprar este. Y no, hay que alistarnos y que hay que llegar temprano porque si no se acaba la comida. Pero cuando dice, hermano, vamos a orar. Vamos a orar, hermano, ¿verdad? Vamos a tener una reunión de oración. Vamos a ayunar, hermano. Vamos a ir a alabar al Señor. Llegan los cristianos. Como dice la canción, casi arrastrando sus pasos con el peso del sufrir. Ay, Señor, aquí estamos sufriendo. No, la carne está sufriendo, ¿me entiendes? Siente, porque la carne no quiere nada de Dios. Ella repela todo lo que es de Dios. Amén. Entonces, hermano, usar el escudo de la fe. No dejarnos desanimar. Mucha gente, hermano, se ha retirado porque ve a otra persona, a otro cristiano caer. Ellos también caen. Nuestra fe debe estar puesta en Jesucristo, en ningún hombre. Porque todos los hombres fallan. Todos nosotros como hombres fallamos. Amén. Por eso si alguien me viene a mí, ay hermano, yo quiero ser como usted. No, o sea, como yo no me conoces por eso. Por eso. Como Jesús. Y Pablo lo dijo, aquel que sin ser pecador, Dios puso todo el pecado en él. Para que en él murieran todos nuestros pecados, nuestras culpas. Amén. En él tengo que poner mi fe, mi confianza, mi mirada, mi propósito. Amén. Entonces seguimos leyendo. Dice, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y poder y por deshonra. Por honra, ofensiva, y por deshonra, defensiva. Por mala y por buena fama. Hermano, nunca le vamos a caer bien a todo el mundo. Siempre nos van a tratar de difamar. Pero que esa difamación no sea cierta. Como muchas personas dicen, hermano, ore por mí porque tengo mucha persecución. Tengo mucha persecución, pero que no sea la persecución, hermano, por causa suya, sino que sea difamación. Algo que no es cierto en su vida, hermano. Amén. Entonces dice, por honra y por deshonra. Veraces,
dice, por mala y por buena fama. Veraces, pero tenidos por engañadores. Amén. Conocedores, dice. No, conocidos, pero tenidos por desconocidos. Como moribundos, pero aún con vida. Golpeados, pero no muertos. Alegres. Fíjese, alegres. Aparentemente tristes, dice, pero siempre alegres. Y lo que Pablo está diciendo, hermano, aparentemente alguien puede decir que yo estoy triste por todo lo que estoy pasando, pero en mi corazón hay un gozo que estoy llevando a cabo la obra de Dios. Amén. Y dice, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Sí, hermano, las tribulaciones que pasaba Pablo no eran cosas pequeñas, hermano, pero aún así, la riqueza que les estaba llevando a los corintios, hermano, eran algo que no tiene precio. Si usted ha recibido el evangelio en su corazón, hermano, usted tiene un tesoro dentro de usted que no tiene precio. Y ese tesoro se lo tiene que dar a alguien más, porque es mejor dar que recibir. Nosotros lo recibimos de gracia y dad de gracia lo que recibiste de gracia. Amén. Entonces, dice, enriqueciendo a muchos, como que si no tuviéramos nada, dice, pero poseyéndolo todo. ¿Qué es el todo? ¿Qué es el todo que tenemos? La vida eterna, hermano. No hay cosa mayor que esa. No hay cosa mayor que esa. Y dice en el versículo 11, yo creo que vamos a terminar o no. Dice, hermanos corintios, y ahora se refiere directamente a ellos, hermano. Pablo, les hemos hablado con toda franqueza. Les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Amén. Para corresponder del mismo modo, les dice Pablo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. Y eso es lo que debería de hacer cada ministro del evangelio, hermano. Predicar con honestidad, predicar con verdad. Pero los corintios no querían recibirlo. Lo difamaban. No creían que él era enviado de Dios. Y Pablo les muestra y les dice, les ha abierto mi corazón. Hermano, la persona más ingrata en el mundo es el cristiano. Es el cristiano. Porque no abre completamente su corazón al evangelio. Amén. Y esto sucedía con los corintios, hermano. Rechazaban. Ya ellos se veían como envueltos en las cosas del mundo. Ellos ya permitían a gente, hermano, que se añadiera a la iglesia, gente que no tenía buena reputación, andaba en malos caminos, pero sin embargo decía, ay, es que Dios es amor, hermano. Dios es amor. Venga y entre a la iglesia todos aquellos, ¿verdad? El Señor quiere a todos.
El Señor ama a todo el mundo. El Señor no va a enviar al infierno a nadie. Amén. Y por eso Pablo les dice, crean que lo que les he dicho es la verdad. Y dice en el versículo 14, para afirmar lo que acabamos de decir, dice, no formen yunta con los incrédulos. No formen yunta con los... Sí, habían permitido ya a los corintios, hermano, que la iglesia fuera invadida por gente que no creía en el evangelio. Y dice, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué es yunta, hermano? Usted sabe lo que es yunta, ¿no? Es la yunta es el palo ese con que aran la tierra y ponen dos bueyes así, ¿verdad? Dos bueyes para que jalen el arado. Esa es una yunta, el palo ese que los une. Entonces dicen, no formen yunta con los incrédulos. Y él se está refiriendo a la palabra que dice, no unáis un yugo desigual. Que era un yugo desigual. Era cuando ponían un burro y un buey. Sabe que no tienen nada de compatibilidad un burro y un buey. Entonces, si pone un burro y un buey, eso va a ser un problema por siempre. Amén. Y cuando ponemos un incrédulo y un creyente juntos, hermano, no pueden caminar por el mismo camino. Amén. Un burro, hermano, era un animal inmundo. Los judíos lo tenían por animal inmundo. Y un buey, pues, era un animal que sí era permitido por Dios para comerlo. Pero el burro no. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Es una persona que no está de acuerdo con lo que tú crees. Y pasa mucho en los matrimonios. Y aún sabiendo así, yo no sé cuánta gente cristiana se casa con incrédulos. Es algo tremendo. No estoy hablando, hermano, porque ya se rió la hermana. No estoy hablando de que cuando usted vino al Señor ya estaba casado. Pues no estoy hablando que va a decir, pues ya tú eres un incrédulo, tú no crees, vete. No. Estoy hablando de personas solteras, que son cristianas, y todavía, hermanos, sabiendo que la Escritura dice, no te juntes con el burro, igualmente se juntan. ¿Qué es lo que viene a acontecer? Lo que va a acontecer es que o se aleja para perdición, o va a tener un problema toda su vida. Y eso es una realidad, hermano. Por eso yo tenía un pastor. Este pastor me decía, el pastor Jim, él decía, si vienen dos incrédulos y me dicen, quiero que nos cases, claro que sí, yo los caso. Los dos son incrédulos, ¿verdad? Si vienen dos, dice, dos que sean de otra religión, me dice, quiero que nos casen, yo los caso, dice, ¿por qué no? Si son musulmanes, dice, quiero que nos case, pastor, pues yo los caso, dice también. Los dos son musulmanes. Pero si viene, dice,
un incrédulo y una cristiana. Y me dicen que los caso. Dicen, no, yo no los caso. Es como que si viniera un hombre con otro hombre y dice, cásame. No, yo no los caso. ¿Cómo voy a casar dos burros? No. ¿Me entiende? Entonces, o se aleja del Señor. Por eso Pablo les hace ver a los corintios, óiganme, ustedes han hecho amistad con el mundo, con los incrédulos. ¿Qué tienen en común? Dice la justicia y la maldad. ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? Óigame, eso sería el colmo, ¿verdad? Como hay una religión que dice que Satanás es hermano de Jesús. ¡Oh, Dios mío! ¿De dónde sacaron eso? Que es el hermano, la oveja negra, dice. Es del diablo. Pero los dos son hermanos. Ay, Dios mío. ¿Qué comunión tiene Cristo con el diablo? ¿Qué dice? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Qué tienen en común? Absolutamente nada. Aleluya. ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque sabe que todavía los corintios tenían ese problema de la idolatría. Amén. Y muchos cristianos todavía tiene problemas con la idolatría, ¿sabía usted? Hay muchos cristianos que tienen todavía sus ídolos por ahí. Como esa mujer que del pueblo de Israel, que no recuerdo cómo va la escritura, hermano, pero para dejarles saber, ella lo que hizo fue, cuando ya le dijeron nos tenemos que ir y tenemos que dejar todo acá, ella agarró su ídolo y se lo metió hacia abajo, hermano, de la falda, y ahí lo llevaba. Como que Dios no se daba cuenta. Que ahí lo llevaba. Y mucha gente lleva su ídolo, hermano, escondido en el corazón. Amén. Hay cristianos, hermano, que todavía dicen, ay, como los paris que yo tenía, miras cómo me gozaba, hermano. Como ese hermano que vino acá y me dijo, hermano, le tengo que contar mi testimonio. Mi testimonio es larguísimo, tendría horas para contárselo. Me quería contar todo eso y yo le digo, ¿para qué quiero saber yo eso? Si yo eso ya lo olvidé. El Señor me hizo olvidar todo eso que yo era antes. Por eso cuando usted vea, vamos a dar el testimonio del hermano. Ay, hermano, yo era un gran borracho. Mire, yo, hermano, le pegaba a mi mujer, le pegaba a mis hijos, le pegaba a mi suegra, le pegaba a todo el mundo, le pegaba. Dice, ¿para qué cuentan eso, hermano? Eso debería dar vergüenza, ¿no le parece? Pero esos son los grandes testimonios de los cristianos. Amén. Entonces, hermano, los ídolos. Porque nosotros, dice, somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, dice, salgan. Fíjense lo que dice. Salgan de en medio de ellos y apártense. Y no toquen nada impuro. Y yo los recibiré. Y yo los recibiré.
Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Su hermano, es un mensaje tan claro que el Señor nos deja ver que hay una recompensa tan grande. Aquel que se guarda para el Señor. Tendremos una amistad con Dios, hermano. Algo tremendo. Porque eso es lo que pasaba con los hombres. ¿Se acuerdan de Elías? ¿Se acuerdan de Eliseo? ¿Se acuerdan de Isaías? De todos los profetas, hermano. No tenían grandes habilidades ni cosa por el estilo, pero ellos se apartaron. Voluntariamente se apartaron para Dios. Y Dios dice que derramaba su poder cuando esos hombres hablaban. Cuando Elías dijo, pare la lluvia, se paró la lluvia, hermano. Y no llovió por 3 años. Por la palabra que dijo Elías. ¿Por qué? Porque estaba completamente apartado para Dios. Usted dice, ay, es que yo para hablar el evangelio no sirvo, hermano. ¿Verdad? Yo para testificar como que no. Como que el Señor no me ha llamado a eso. No. Si usted se aparta para Dios, cuando usted hable, la gente, hermano, lo va a escuchar. Pero a veces queremos testificar cuando nosotros ni siquiera creemos lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque andamos envueltos en todo el asunto ahí del mundo. Porque a veces no hacemos ni la obra de Dios, no oramos, no hacemos nada. Entonces cuando hablamos, pues la gente dice, otro día, hermano, otro día. Ay, sí, hábleme otro día, por favor. Como decía, salíamos a evangelizar con mi esposa. Y llegábamos a las casas así a tocar la puerta. Y esa vez nos salió ese hombre y nos dijo, pues sí, le venimos hablando del evangelio, le digo, de Jesucristo, y ya le dimos el plan de salvación y todo. Pues, sí, hermano. Bueno, está bien, dice, está bien todo. Me gusta, pero ya no le quito su tiempo, bro. Ya no le quito su tiempo. Pues, y le seguía hablando yo, sí, yo entiendo, pero no quiero quitarle su tiempo, siga adelante. ¿Me entiende? Es tremendo, hermano. Es tremendo. Cuando nosotros testificamos del Señor, hermano, es donde usted va a conocer el poder de Dios. En una ocasión, hermano, andábamos también testificando por las calles y llegamos donde estaba un grupo de borrachitos. Hermano, no sé cómo pasó, pero el Señor tuvo que haber sido, ¿no? Empecé a hablarle a estos hombres, pero en ese momento me llené como se llenaba Juan el Bautista, creo yo. Cuando le decía a la gente, ¿verdad? Apártense del mal. Y empecé a hablarles, hermano, así todos como que andaban crudos o yo no sé qué, ¿verdad? Con su cerveza. Y mire, hermano, que el hombre que estaba, eran 3, 2 de ellos, hermano, uno empezó a llorar. Y el otro corrió, hermano, y dijo, yo tengo que ir a hablarle a mi mamá, dijo. Y salió corriendo a la esquina, hermano, a hablarle a la mamá. Mira, mamá, perdóname. ¿Me entiende? Tenemos que apartarnos para el Señor.
tenemos un trabajo, usted y yo, hermano, que es testificar de lo que ha hecho el Señor Jesucristo en nuestras vidas y de lo que hizo en la cruz por todos nosotros. Y que ellos también tienen una grande oportunidad de ser salvos. Pero Pablo dice, tienen que apartarse. Tienen que apartarse. Vivir en honestidad. Vivir apartados para el Señor. Amén. Aleluya. Bueno, entonces vamos a terminar. Vamos a tomar la Santa Cena. Amén. Mi hermana Betty la va a dar. La va a dirigir. Amén. ¿Cuántos fueron edificados en este día? Porque como que el frillito hace que, ¿verdad? Que, como que con un chocolatito y la pancito dulce. ¿Verdad? Usted me hubiera quedado en mi casa mejor, hermano. No. Hay que escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos fueron edificados en este día? Gloria a Dios.